¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores, digamos que tiene una particularidad, y yo siempre lo manifiesto, porque no es menor esto de decirles que es grabado, porque es tan dinámica la política, la situación en Argentina, que quizás lo que uno dice hoy ya el día domingo, encima cuando salimos, ya sea demasiado viejo, y encima con la presencia, ustedes conocen lo que está sucediendo en el ámbito gubernamental, digamos, con las diferencias que hay dentro de ese mismo ámbito, ¿no? Porque uno entendiese que puede haber diferencias con la oposición, pero acá hay diferencias dentro de ese mismo espacio. Y esto no es menor, ¿no? Porque crea un clima de incertidumbre que a uno mismo lo hace poner en un lugar de no saber qué es lo que va a pasar. Y teniendo en cuenta que este programa es grabado, todavía uno prevé que la vicepresidenta va a hablar en horas más en Chaco, o sea, cuando ya salga este programa ya habrá hablado. Y uno espera expectante a ver qué puede llegar a modificar o no. Lo cierto es que este clima de incertidumbre no es solo patrimonio del oficialismo, sino también de la misma oposición, en donde también hay rispideces, y esto amerita un momento que vaya uno a saber cómo va a culminar. Por lo pronto nosotros nos vamos a dedicar a hacer un programa en el día de hoy que va a tener de todo. Vamos a hablar de la justicia, porque tuvimos la posibilidad de hablar con Sergio Torre, que es el presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y también es juez de la Corte. Le preguntamos algunas cositas que tienen que ver con ese ámbito y con esas críticas que hay, y nos despachamos sabiendo que hay un montón de nombramientos que todavía aún no han sido, y de eso va a hablar en un ratito junto con Claudio Fede, que es el juez civil y es el presidente de la Asociación de Magistrados de General San Martín. También nos va a acompañar en un ratito nomás el señor Juan Carlos Juárez, que es el especialista en seguridad social, otrora también diputado provincial, también hombre del sector progresista, del progresismo, ha sido del GEN, y es actualmente un político del vecinalismo de la localidad de Luján. Como siempre me va a acompañar Amelia Franchi, va a hablar del asma y del creciente número de COVID, digamos, ¿no? Porque ahí están aumentando los casos. Algunos médicos ya manifiestan, especialistas manifiestan la presencia de una inminente cuarta ola, digamos, o sea que estamos quizás un poquito mejor sencillamente porque hay vacunas, ¿no? Y hay que seguir vacunándose. De eso va a hablar Amelia en un ratito. También vamos a tener la presencia de algunos intendentes, en particular de San Martín, Fernando Moreira, y de 3 de febrero, estoy hablando de Diego Valenzuela, que están gestionando en sus pagos chicos. Así que quédese ahí, que este es el Aciertos y Errores del día de hoy. Comenzamos, como le dijimos, con el tema de la justicia tras la pausa. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Mi nombre es Duilio Gregoruttia. Soy el director del SEM, del Sistema de Emergencias Médicas de la Municipalidad de San Martín. Va a cumplir 25 años, es uno de los sistemas de emergencia más antiguos de la provincia. Durante la pandemia, ahí creo que fue donde más nos sentimos familia. Fuimos uno de los primeros, creo que fuimos los únicos que tuvimos un centro de hisopado propio. Es una mezcla de adrenalina con algo que te gusta. Y bueno, la adrenalina y salvar a la gente, salvar al paciente primero. Y me siento orgullosa de poder trabajar en este espacio porque sé que no muchos municipios cuentan con un servicio tan completo como el nuestro, ¿no? Formamos un gran equipo, médicos, choferes, enfermeros, tanto dirección como los operadores corriendo de un lado para el otro para brindarle lo mejor a todo el pueblo de San Martín. Me había olvidado de contarles en el primer bloque de algo más que tenemos, y tiene que ver con unas imágenes de una represión que ha sucedido en Andalgalá, más precisamente en la provincia de Catamarca, por una protesta
que llevaban algunos habitantes del lugar en contra de la megaminería, digamos, ¿no? Esto lo vamos a ver en el último bloque porque tiene relevancia y no tiene mucha difusión. Es un video donde se ve claramente las fuerzas policiales, qué sé yo, reprimiendo a una manifestante, puntualmente mujer. Pero eso es al final del programa, lo van a ver, porque también tiene que ver con esta cuestión de la política que no se encarga de cosas que le interesan o le preocupan a la gente. Y como habíamos dicho, vamos a tener la posibilidad en este bloque de hablar con el ministro de la Corte Suprema, estoy hablando de Sergio Gabriel Torre, que también ha sido designado presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Le preguntábamos, porque hay una cuestión de vacantes en ese ámbito que se deben designar en estos días, y también le preguntábamos acerca de la mirada que tiene la sociedad de la mirada que tiene la sociedad de la justicia, ¿no es cierto? Estuvo acompañado, porque el que fue anfitrión de la presencia de Torre en General San Martín fue ni más ni menos que Claudio Fede, que es el presidente de la Asociación de Magistrados de General San Martín, también es un juez civil, y a él también le preguntábamos de los privilegios que tiene la justicia. Escuchen las respuestas tanto de Torres como de Fede. Si el Poder Judicial determina la vida de la gente o del ciudadano común, sin embargo, hay una situación que pareciera que la justicia funciona, valga la redundancia, en función de aquellos que tienen dinero, ¿no es cierto? O sea, si uno tiene dinero, es muy probable que la justicia lo favorezca. Si no lo tiene, muy probable que sea el último orejón del tarro, digamos, ¿no? Ustedes, y también hay otra situación también, que hay mucho lobby dentro de la justicia. ¿Ustedes cómo lo ven a todo esto? Digamos, porque esto es comidilla del ciudadano común y lo interpreta de esa manera. ¿Ustedes los ven así también? No, yo no percibo eso. De hecho, dentro del sistema judicial está la Defensoría Pública, que da un servicio de defensa de calidad, de mucha calidad, a todas aquellas personas que no pueden pagar y que tienen, además, por supuesto, no hay que decirlo, los mismos derechos y garantías que cualquier otra persona. Es decir, no hay en ninguna situación debe o puede la plata o el dinero que tiene una persona influir sobre la decisión de los jueces. Los jueces tienen que aplicar el derecho, tienen que aplicar el Código de Procedimiento, tienen que aplicar el Código Penal, el Código Civil, el código que fuere en su caso, y tienen que resolverlo de acuerdo a la constancia de la causa. ¿Usted considera que la justicia es justa? La justicia debe ser justa. Se habla mucho acerca de los privilegios que tienen las personas que integran la justicia. De hecho, hasta algunos políticos manifiestan que esto no es del todo bueno. ¿Ustedes qué consideran tener privilegios? Y si realmente es así, ¿qué visión tiene de esto? No, creo que no tenemos ningún tipo de privilegio. ¿No cobran lo mismo que un jubilado cuando se jubilan? Obviamente que no, bueno, pero eso no es un privilegio. Es una ley que establece pautas determinadas, con la antigüedad determinada y con los salarios que se establecen en la provincia de Buenos Aires para acceder a una jubilación especial, no es de privilegio. Eso sí hay que dejarlo en claro. No quiero ahora darle pauta de números, pero la verdad que no son los números que muchas veces se creen. Y no somos de privilegio porque somos un ciudadano más que pagamos todos nuestros impuestos, tenemos una vida totalmente igual a cualquier otro y lo único que podemos ejercer nosotros, además de nuestra función judicial, es la docencia. No tenemos otra posibilidad, pues se nos bloquea la matrícula para poder hacer otro tipo de tarea, de otro trabajo. No tenemos esa situación de privilegio a la cual se le reconoce en esa palabra, en ese contexto social que se le da, ¿no? Reinauguramos el CEA, el Centro Educativo Ambiental de Caseros. Es un lugar maravilloso que educa y abre a la participación todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el ambiente, la huerta, la forestación. Acá están reflejadas regiones del país, se puede visitar, incluso lo hacen las escuelas. Durante la pandemia estuvo cerrado y ahora no solo que lo pusimos en valor, ampliamos instalaciones, sino también lo integramos con el CEDEM. Hoy son parte del mismo predio, un oasis verde en Caseros.
La obra que realizamos en el CEA permite nuevos accesos desde el CEDEM1. La idea es que la gente vea este lugar, que lo pueda disfrutar, que el vecino pueda conocer este espacio y lo pueda recorrer. Hay nuevos lugares para talleres. Seguimos trabajando para generar nuevos espacios de integración para todos los vecinos. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Continuamos con este aciertos y errores y me acompaña Juan Carlos Juárez, un hombre del vecinalismo de Luján, pero también un hombre muy vinculado a toda la temática previsional, si se quiere, ¿no? Tiene experiencia y la idea de invitarlo a Juan Carlos para charlar un rato es más que nada esto que se está planteando en estos últimos días de la situación si se quiere, de sueldos de los distintos estamentos y en particular de los jubilados, ¿no? Porque los jubilados, bueno, es un tema que viene sin resolverse desde años, ¿no? Y en este último tiempo se le ha otorgado algo así como 12.000 pesos, creo, sí, a las jubilaciones mínimas, como si eso, en definitiva, sirviese para resolver un tema, digamos, o la problemática que tienen muchos de los jubilados, ¿no? Pero bueno, esto es la mirada que uno tiene en principio. Pero antes que nada, Juan Carlos, gracias por tu presencia. Disculpas por cuestiones que han sucedido en el día de hoy. Y eso, ¿qué mirada tenés vos de lo que está pasando con los jubilados? El tema de previsional y el tema de la seguridad social es un problema que está a escala global, digamos, ¿no? Con distintos matices, con distinta profundidad del problema. En la Argentina es un tema que se ha ido complejizando cada vez más. Y es cierto que el jubilado que cobra 32.630 pesos frente a una canasta básica que está en 100.000, digamos, tiene una distancia muy importante en poder lograr el objetivo de tener una vida digna o continuar con la vida que tenía cuando estaba en actividad laboral. Porque en definitiva la jubilación es la extensión del trabajo por la acumulación de lo que uno ha aportado y de las contribuciones patronales. Ahora, ¿por qué sucede esto? Las causales concretas, reales. En primer lugar, en la Argentina, vos para tener una muy buena jubilación, debiéramos tener 4 aportantes, es decir, 4 trabajadores que aportan por cada jubilado que cobra. En este momento en la Argentina tenemos 1.1 que aporta y 1 que cobra. Claro. ¿Cómo se hace para resolver este problema tan serio de aportantes? Bueno, el sistema no solo es contributivo y de aporte, sino que es fiscal. Entonces, parte del impuesto al IVA, al combustible, al tabaco, ganancias y bienes personales se destinan para el pago de jubilaciones. Ahora, ¿cómo se podría resolver? Que es la otra cuestión. Bueno, en principio, digamos, sin entender demasiado y escuchándote, en generar más empleo, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ¿cómo genera más empleo? Primero, tenemos un 50% de los trabajadores no registrados en la Argentina. Fíjate que se trataron en los últimos 20 años muchos proyectos de blanqueo de capitales. Se está tratando en el Senado de la Nación una ley de blanqueo de capitales para los que se la llevaron afuera y nunca pagaron un impuesto. Ahora, nadie habla de tratar una ley que blanquee la situación de los trabajadores no registrados. ¿Para qué? Para que puedan aportar, para que la patronal pueda hacer la contribución patronal. Pasaríamos a tener el doble de aportantes en una sola movida. Después, la otra cuestión. A ver, pero un punto ahí, porque esto que vos manifestás, que es de conocimiento público, digamos, la cantidad de laburantes que hay no registrados, por lo general se manifiestan del lado empresarial o del lado de la patronal, que bueno, que las cargas sociales y demás son demasiado altas y esto dificulta
el blanqueo de los empleados. No solo eso, sino que también hay en el medio una cuestión que tiene que ver con los planes sociales. Eso muchas veces también se esgrime como que el propio trabajador no quiere ser blanqueado precisamente para no perder ese beneficio social. Tocaste un tema neurálgico. Bueno. ¿Por qué? Porque los programas sociales tienen que estar vinculados con el trabajo. Tienen que estar ensamblados con el trabajo. Una persona que recibe un programa social debería tener la posibilidad de trabajar en una pyme, en una micropyme, y parte de lo que recibe como programa social se tendría que destinar a el pago de las contribuciones patronales, por ejemplo, o de los aportes, o debiera ser parte del sueldo. Eso reduciría... ¿Pero eso quién lo tendría que hacer? ¿El Estado? El Estado, digamos. O sea, el Estado tendría que ser contratar hacer un convenio marco con todas las empresas, para que las empresas puedan incorporar a esos trabajadores. El trabajador que recibe el programa social lo sigue recibiendo, pero lo va a recibir como cuota parte de su salario. Es eso lo que hay que hacer. Yo creo que los programas sociales también, pero tienen que ser a cambio de trabajo. No pueden ser a cambio de nada. Nadie puede recibir dinero sin hacer absolutamente nada. Hay cooperativas que trabajan muy bien, que lo hacen. Hay el plan Potenciar Trabajo, por ejemplo. Yo cuento siempre, hay una cooperativa de verduras y hortalizas en Luján muy buena, que salvó mucho a los lujanenses en la pandemia, por ahí era la que te llevaba al hogar todo lo que es verdura y hortaliza, y con el plan Potenciar cobran parte del sueldo. De eso les permite y tienen aportes y contribuciones. Ahora, eso hay que llevarlo a las pymes, a las micropymes, para que se pueda consolidar mayor cantidad de mano de obra de trabajo, pero también se puedan blanquear todos estos trabajadores que no están blanqueados. Claro. La otra cuestión que ayudaría al sistema, que es un tema que está empezando a ya rodar en el mundo, es la reducción horaria por igual salario. Si nosotros tenemos un régimen de 8 horas, si el régimen de 8 horas pasara a ser de 6, en vez de tener diariamente 3 turnos de 8, tendremos 4 de 6. Claro. Y incrementaríamos un 25% la generación de trabajo. Fíjate que te tiré... No, está bien. Seguimos. Me parece bárbaro las posibilidades que vos manejás, pero hay algo que todavía sigue siendo, que te lo preguntaba, y tiene que ver con esto de los aportes, digamos, los aportes sociales, digamos, las cargas sociales. Las cargas sociales, ¿no es cierto? Son importantes en la Argentina. Bueno, por eso... por ejemplo, a ver... ¿Pero están excedidas, digamos, o vos crees que... ¿Podrían bajarse? Yo creo que pueden modificarse, digamos, no es lo mismo una gran empresa que una micropyme, y sin embargo pagan lo mismo. Claro. De movida nomás tienen 16% de contribuciones patronales para jubilación y 6% de carga de obra social. Un 22% tenés que sumarle igual sueldo. Sí, algunos manifiestan que hay casi un 50, un 60% no lo sé, del total, digamos. No lo conozco, porque me parece que eso está vinculado más a otras cuestiones. Yo los números que tengo no llegan a ese monto. A ese tributo no. Sobre el sueldo, a lo que voy es que supuestamente... El 11% que aporta el trabajador, vos no lo podés contar porque lo pone el trabajador de su salario. Claro. No es que lo está poniendo la patronal. Aclaremos bien las cosas. Claro, que tenés razón. O sea, no es que lo aporta... Exactamente. Porque lo que se manifiesta dice, yo pago 100, pero tengo que pagar 60 de cargas sociales. No. A ver, yo los números que tengo son mucho menores, no alcanza. Si querés un día lo tratamos puntualmente, pero sí es importante. Hay que buscar la manera de alivianar esa carga. Ahora, por el otro lado, ¿sabés por qué hay un 50% de trabajadores no registrados en la Argentina? Porque hay un 40% de economía no registrada. Claro. ¿Entendés? Y esa economía no paga contribuciones patronales, no paga cargas sociales, no paga ganancia, no paga IVA, no paga bienes personales, no paga ingresos brutos, no paga tasas municipales de seguridad y higiene. Es decir, pongamos todo sobre la mesa. Queremos discutir las cosas seriamente, pongamos todo sobre la mesa. Ahora, vamos al sueldo del jubilado. ¿El jubilado puede vivir con 32.630 pesos? No. ¿Alcanza con un bono? No, el bono es un espejismo. Llegaste a este lugar y cuando llegaste ya no lo tenés más. No. La inflación destruye el ingreso del jubilado y del trabajador. Ahora, en el caso de los jubilados, el Estado
sube la recaudación con la inflación. Por lo tanto, el bono se lo puede dejar definitivamente y se lo puede dar a todos. Y te voy a explicar, voy a dar un ejemplo sencillo. Un producto que hace un año valía 100 pesos, aportaba 21 pesos de IVA. Claro. Hoy vale 200, aporta 42 pesos de IVA. Con lo cual quiere decir que el nivel de ingresos al fisco crece exponencialmente y se queda. Ahora, el gobierno lo único que decide es darle un bono. No, no es así. Tenés que dárselo definitivamente y dejárselo. Si los últimos 2 bonos se los hubiese dejado definitivamente, la jubilación mínima hoy estaría en 51.000 pesos, por ejemplo. Claro. No, y no pagárselo por única vez. Porque yo digo que la actualización del sueldo del jubilado el piso tiene que ser la inflación. Y, por el otro lado, cuatrimestralmente debiera tener una recomposición del salario real. Los jubilados entre 2018, 2019 y 2020 perdieron el 30% de su capacidad adquisitiva. La verdad que está claro todo lo que me manifestás, pero también hay una cuota grande de pesimismo. Creo que no hay a corto plazo una solución. Y además otra cuestión, no está en la agenda pública este tema. Nadie habla de esto. ¿Vos escuchás algún funcionario que hable de esto? ¿Algún diputado del oficialismo, de la oposición, algún senador del oficialismo o de la oposición que hable cómo resolver estos temas que estamos hablando acá? No lo hay. Entonces, lo que necesitamos es que el tema se trate y hay caminos para resolverlo. Estos caminos que yo te mencionaba. Acá estaba leyendo un tuit que por ahí tiene y no tiene tanto que ver con lo mismo, pero dice: el acuerdo del Ministerio de la Nación, Ministerio Social de la Nación y las obras sociales prepagas aumentan cuota entre mayo y agosto del 22% y en abril redujeron del 70 al 40% los medicamentos para enfermedades crónicas. Te aumentan la cuota y te bajan la cobertura. ¿Vendrá amparo por continuidad? O sea, es medio como que estás al horno, digamos. Esto es otra cosa que tiene que ver con las obras, porque las obras de sociales, personas ¿no? que tienen prepaga, exactamente. ¿Qué hacen todas las prepagas? El Ministerio de Salud le acuerda un aumento del 22% en 3 meses. Mayo, junio, julio. 22%. Pero automáticamente, por otro lado, le da una resolución donde baja la prestación. Un medicamento que puede ser, por ejemplo, crónico, hipertensión, como vos tenés el tratamiento prolongado, te cubrían el 70%. Bueno, ahora no. Ahora te lo bajaron al 40%. Con lo cual te aumentan la cuota y te dan menos servicio. Esto pasa solo en la Argentina, digamos, ¿no? No, y también digamos, en la dirigencia política que pareciera, y esto vos también soy dirigente político, sí, digamos, pero por ahí no con la injerencia que debieras, al menos porque tu discurso refleja otra cosa, ¿no? Lo cierto es que por momentos pareciera que la dirigencia política está mirando para otro lado de la problemática de la gente. Absolutamente. Digamos, ¿no? A ver, a mí me han ofrecido ocupar alguna función en el orden nacional. Y la verdad que si uno no tiene capacidad de decisión para las cosas que cree que resuelven los problemas, no hay que aceptarlo y no lo acepté. No lo acepté. ¿Por qué? Primero porque tiene que haber en los lugares como la Seguridad Social gente que conozca muy bien el tema. Y tiene que estar acompañada por gente que conozca muy bien el tema. Pero el que está a cargo de eso tiene que tener la capacidad de escucha y de generar las transformaciones que se pueden dar y se pueden hacer. No es que estamos hablando de cosas que no se pueden hacer. ¿Y de qué cosas son prioritarias, me parece, por sobre todas las cosas? A ver, estamos hablando, para los que les gusta tanto, porque que lo tienen tanto en el discurso, le digo, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social define claramente a la seguridad social como un derecho humano. Claro. Digo, ya está, digamos, bueno, por eso. Me parece, porque acá en la Argentina está conceptualizado eso y creo que está dentro de gran parte de la dirigencia social. El problema es cuando se ponen en práctica las cuestiones, me parece a mí, ¿no? O sea, cuando se ponen en práctica pareciera que se desvirtúa, suceden estas cosas como las obras sociales, digamos, ¿no? O te inventan situaciones como la pensión del adulto mayor que cobra el 80% de la mínima para personas que tal vez tuvieron 29 años de aporte. No es que no tuvieron aporte, porque yo escucho a veces que es muy fácil decir, no, dice nunca aportaron. No, yo conozco personas que tienen la pensión de adulto mayor porque
han aportado 29 años y no pudieron volver a conseguir trabajo registrado, esto que hablábamos al principio, entonces cobra esa pensión. Pero ¿sabe qué? Esa pensión adulto mayor no da derecho a pensión ni para el esposo ni para la mujer. La última referida a este tema, Juan Carlos, ¿cómo ves vos? Porque calculo que más de alguno te lo habrá manifestado, esto de las pensiones para ama de casa, digamos que... ¿El tema de la moratoria? Bueno, entre otras cosas, sí. Es algo que ya viene desde hace años, más precisamente del gobierno de Néstor Kirchner, y que también en la sociedad está... En algunos sectores lo ven, no trabajaron nunca y tienen una... A ver, hay distintos casos, no hay que cortar. Primero porque, te digo, ¿sabes por qué sucede esto? Porque la ley 24241 no contempla que si una persona no logró aportar los 30 años y tiene 25 o 20 de aporte, cuando llega a los 60 la mujer o a los 65 los hombres, cobre un proporcional de acuerdo al año que tiene de aporte. Entonces se inventó este mecanismo. Mirá, yo creo que tiene que ver con la equidad. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, las jubilaciones no solo se pagan con aportes y contribuciones de los trabajadores y la patronal, se pagan con impuestos que pagamos todos. El IVA lo pagamos todos. Claro, lo paga aún aquel que no ha aportado, digamos. El sistema jubilatorio, malo como es en términos de salario, lo pagamos todo, no es que lo pagas solo con tu aporte. Hay un error ahí, que ni siquiera lo explican los que están en el área. Yo nunca le escuché a Fernanda Raberta explicar esto. Nunca lo escuché a Bulingoñi, que no sé si sabía que existe, el secretario de Seguridad Social. Nunca lo escuché, ni al mismo Sergio Massa, que conoce mucho de esto, nunca lo escuché a explicar esto, que la jubilación en la Argentina, no de ahora, hace más de 25 años se paga mayoritariamente con impuestos. Claro, y bueno, pero vos, cuando vos me manifestabas al comienzo, que debiera haber por cada jubilado 4 aportes, digamos, esto también lo lleva a pensar a uno si esto no desfinancia más aún la caja previsional, digamos. No, porque se paga, igual que quiero decirle que la UH y todos los programas sociales se pagan con rentas generales. Lo paga la ANSES porque es el organismo administrador de la Seguridad Social, pero no se paga con la plata de los jubilados. Esto también quiero decirlo porque es una fantasía que hay. Bueno, pero es una fantasía. Se mete tanto que después... Yo no soy oficialista ni lo voy a hacer, pero soy un especialista en el tema y yo voy a decir las cosas como son. Le gusta a quien le guste, le gusta a quien no le guste. Digo, yo tengo que decir las cosas como son. Así de claro. Porque si no, ¿sabe qué pasa? En este país discutimos cosas que no existen. Sí, tal cual. Y es muy común. Ya para ir culminando y para meternos en la parte política, ¿qué ves de todo este gran lío que se está generando no solo dentro del oficialismo, sino que también está un poco tapado en la oposición, sencillamente porque... Veo mucha gente mirándose el ombligo, ¿no? Es decir, que uno de los frentes que está en condiciones de gobernar la Argentina haga un cónclave para decir si acepta o no acepta un fulano, la verdad que habla también de la situación política. Que en el gobierno estén esas disputas intestinas de poder y de cargos, porque no están discutiendo para ver cómo le resuelven el problema al trabajador, al jubilado o al que no tiene vivienda, porque esto es lo que está pasando en el gobierno, hablan que no están interesados en lo que le pasa a la gente. Entonces, ese es el problema. Y lo que tenemos que trabajar el conjunto de la dirigencia argentina es cómo resolver los problemas que venimos arrastrando y acumulando año tras año. ¿Y hay alguien que quiera hacer eso? ¿Hay alguien que quiera hacer eso, digamos? Y hay dirigentes, tanto algunos que están en el gobierno, algunos gobernadores, intendentes, algunos de la oposición que están en esto, y por ahí algunos que no son parte... Yo no formo parte hoy de ninguno de los dos sectores, pero creo que hay que sentarse a hablar esto, hay que discutir esto. Porque ¿hasta dónde vamos? ¿A quién queremos caer en la triste situación de los peores países que lamentablemente padecen cuestiones sociales, económicas, de vivienda, de inseguridad productiva como en algunos países de Latinoamérica y el Caribe? No, yo quiero que la Argentina sea un país de desarrollo, de impulso, creativo. Sí, pero esta situación genera mucha incertidumbre, digo, ¿no? Y bueno, por eso tenemos la inflación que tenemos. La inflación que tenemos no es un problema de producción, porque se está produciendo mucho, no es una inflación por alta producción, no es una inflación por altas ventas, es un problema por incertidumbre y falta de confianza en el sistema político argentino. Sí, de hecho, vos ves que hay
bueno, venidos a la política desde hace muy poco tiempo y en definitiva Bueno, tienen un protagonismo, si en una digamos. coalición de gobierno, el sector más importante de esa coalición, por lo menos en términos de representación parlamentaria, se levanta a la mañana y se acuesta a la noche cuestionando al ministro de Economía la política económica de su propio gobierno, ¿qué confianza puede tener que no está ahí adentro? Y ya, vos sos un hombre que viene del progresismo, digamos, Sí. has militado en el GENO y estás en un partido vecinalista. ¿El progresismo ya es historia en la Argentina, digamos? No, yo no creo que sí. Yo creo que, a ver, y está el socialismo también, digo, Sí, el socialismo. no se ha podido, no se ha sabido coalicionar y ser una representación. Porque, a ver, Macron en Francia ganó con el socialismo. Digamos, si no, no hubiese ganado la elección. Ahora, el progresismo en Francia se da a conocer como que es parte de una, no fue en busca de un cargo, sino que se da a conocer que es parte de eso y cuál es su aporte. Chile, otra vez, ¿qué hizo Gabriel Boric? Se tuvo que correr un paso al centro, Hacia el centro para que el progresismo de lo que era la concertación democrática lo banque, no solo en la elección, sino en el gobierno. Pero ahí el progresismo se da a conocer, cosa que no pasa en la Argentina. La vuelta de Lula en Brasil, que creo que va a ser presidente, y además es lo que deseo. Bueno, el progresismo no desapareció, se mantuvo firme, coalicionó con otros sectores, pero se mantiene vigente. Esto es lo que... No, pero por momentos o por personas uno empieza a ver que referentes fuertes del progresismo están más tirados para la derecha o más para el centro, digamos. Porque muy por el contrario, en vez de abandonar tu discurso, en vez de abandonar tus convicciones, vos podés ser parte el progresismo puede ser parte de una coalición de centro. Pero eso no te tiene que convertir en de centro y mucho menos de centro a derecha, ni tomar el discurso de ellos. Vos llegaste ahí para llevar tu discurso, tu pensamiento, tu visión, no para entregar tu discurso al centro o a la centro derecha. No estaría pasando, digamos, con No, no pasa. No estaría pasando. No está pasando. La última, ¿cómo está Luján? Luján en algunos aspectos ha mejorado mucho porque el anterior gobierno fue un desastre. Voy a darlo con nombre y apellido, el gobierno Oscar Luciani. Este gobierno ha hecho cosas y está haciendo cosas, pero tenemos un serio problema de seguridad muy grave, y tenemos un problema donde se piensa más en un modelo de desarrollo a través de un modelo de negocios y no un modelo de desarrollo a través de un modelo de vida de los vecinos. Bueno, a ver, te escuchaba y decía, me pusiste en el centro el tema, si se quiere, de la inseguridad, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha ido yendo hacia el interior, ¿no es cierto? Porque uno tiene la idea, la imagen de que en los lugares del interior uno está más tranquilo, no sé, las puertas abiertas, ya, bueno, eso ya no existe más, digamos, ¿no? No existe dejar más, la bicicleta en la calle. Bueno. A ver, tenemos robos con personas prácticamente durante varias horas en su casa. Tenemos robos en la vía pública cualquier día y horario. Tenemos salideras, tenemos entraderas, tenemos pirata al asfalto, el tema del narcotráfico. Ahora es curioso porque todas esas áreas especializadas se instalaron en Luján con este gobierno. Muy lejos de reducirse, creció. Claro. Y la violencia del delito, el nivel de violencia que tiene el delito, el robo automotor, todo esto es lo que nos está sucediendo en Luján. Y no es que sucede en la periferia en pleno centro, frente al municipio. Y el vandalismo también ha crecido de manera exponencial, lamentablemente. Qué cosa, ¿no? Pienso que... Mirá que hay problemas para que se dedique la política, ¿no? Mirá que hay temáticas, digamos, que involucran a la gente, que preocupan a la gente no hay un proyecto, Enrique, lamentablemente. En Luján, podemos hablar de otra cosa, hace 12 años que no tenemos una planta depuradora de líquidos cloacales que funcione. Claro. No hay control de la calidad del agua. Me siento orgulloso y bien porque a través de una ley de la que fui autor, que fue la ley de emergencia hídrica, que la hemos hablado acá por la inundación, bueno, las obras se están haciendo, lentamente pero se están haciendo, por fin.
Yo señalo lo que veo, digo, no es que... No, está bien, y me parece que es lo que corresponde. Es lo correcto, pero hay otras cosas que estamos atrasamos. Y Juan Carlos, gracias por tu presencia acá en Aciertos y gracias a vos Errores. por el tiempo y gracias por permitirme. No quiero irme de acá, de esta casa, sin recordar dos amigos que se han ido hace poco. Uno es el querido Federico Ferreira, que él me trajo acá y nos conectó. Sí, Fede. Y el otro Cachi Rodríguez. Cachi Rodríguez. Otra gran persona. Dos personas, la verdad que no quiero irme. Y alguien que me ha acompañado a este programa, pero de Hurlingham, que también se nos fue hace poco, que es Mario Gata Castel. No sabía de él, sabía de los otros dos, pero sí, Fede siempre está acá. Gracias a vos por tu presencia acá en este Aciertos y Errores. Era Juan Carlos Juárez, un hombre especialista en seguridad social, hombre de Luján. Bueno, creo que ha sido claro en un montón de aspectos y termino con algo emotivo que tiene que ver con un amigo en común que es Federico Ferreira. Nos vamos a la pausa y continuamos en este Aciertos y Errores del día de hoy. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Uno escuchaba atentamente lo que decía Juárez en torno tanto a las jubilaciones, a la cuestión previsional, tanto a lo que tiene que ver con las obras sociales. Pareciera, o con las prepagas en este caso, que él tuiteó ese mensaje en donde por un lado te suben, pero por el otro te bajan las prestaciones, o sea que de una manera o la otra te están perjudicando, ¿no es cierto? Y escuchaba lo que manifestaba y pareciera que es sencillo esto de resolver las problemáticas que son de añares, digamos, de mucho tiempo atrás, digamos, y siguen sin resolverse. ¿Qué sé yo? Es muy llamativo todo esto en cuanto a que pareciera que no es tan complicado y bueno, él lo manifestó de esa forma. Nosotros también queremos mostrarle en esta parte, porque a veces uno desde el otro lado recibe comentarios que uno se pone en crítico y probablemente lo sea, porque en definitiva para eso es el periodismo, pero también queremos mostrar que hay gestiones en algunos lugares y que debe ser así, digamos, no es ningún mérito, tiene que ser así. Ustedes ya empezarán a ver distintos tipos de paradas de colectivos que son novedosas, nuevas, con un color azul y que están diseminadas en distintos ámbitos del conurbano. Y esto tiene que ver con una política nacional, porque está encabezado por el Ministerio de Transporte, pero con la posibilidad, digamos, y la ayuda y el compromiso también de los distintos municipios. En este caso son paradas seguras que se llevaron adelante en 3 de febrero y Valenzuela lo manifestaba de esta forma. El programa Paradas Seguras está en marcha, nos da mucha alegría, van a ser 46 refugios de colectivo para que las personas estén más protegidas desde todo punto de vista, incluso con conectividad, botón de pánico, cámaras de seguridad. Si uno aprieta el botón, como yo ya lo hice, estuve probando la primera, directamente te comunicas con el Centro de Monitoreo de Villa Bosch, Secretaría de Seguridad, Policía, y podés expresar una preocupación, una emergencia, lo que sea. Y te están mirando. Justamente hay una cámara también que toma la situación. Cada parada tiene iluminación LED y además del botón, una cámara. Y esto es muy importante para la seguridad. Así que está en marcha este programa con el Ministerio de Transportes de la Nación, que le brinda una situación más agradable, más segura a los que esperan los colectivos en 3 de febrero. Tenemos comprometido para la semana que viene, y esto tiene que ver con la nota que va a haber a continuación, gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para venir al piso y para contarnos un poco cómo están trabajando, porque quizás sea uno de los ministerios que más complejidad tiene, ¿no? Porque la ayuda social es
en una situación en donde hay crisis por la inflación, por la falta de puestos de trabajo, por los sueldos bajos, digamos, la ayuda social es más que necesaria, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver una nota que tiene que ver con el ministro de esa área, estoy hablando de Juan Zabaleta, que se hizo presente en General San Martín, pero ya lo viene haciendo en distintos puntos del país, no solo en San Martín, en donde está desarrollando un programa que tiene que ver con el programa de Banco de Herramientas. Es la entrega de instrumentos para emprendedores y para que laburen, en definitiva, ¿no? Estuvo en San Martín, ahí en el cruce de Ruta 8 y la Avenida Perón, junto al intendente de ese distrito, estoy hablando de Fernando Moreira, y nos contaba de qué se trata el programa Banco de Herramientas. Quiero empezar yo porque quiero agradecerle a Fernando Moreira, como intendente de San Martín, a todo su equipo de gobierno. Es imposible poner en marcha un programa como el de Banco de Herramientas para vecinas y para vecinos si no tuviésemos un municipio presente, un Estado presente que articula, que tiene políticas activas todos los días vinculadas a su sociedad, ¿no? Y hoy que más de 150 vecinas y vecinos llevan su herramienta en el marco de la economía popular para poder mejorar la producción de lo que hacen, para poder agregarle valor a lo que hacen, para que puedan mejorar las ventas, es muy importante, ¿no? Recorrimos la Argentina y ya hay más de 60.000 argentinas y argentinos que son parte del Banco de Herramientas y que tienen herramientas y materiales para poder trabajar. Así que el agradecido en este caso de estar en San Martín, lo hacemos todos los días en cada rincón de la Argentina, pero puntualmente en San Martín porque sabemos que hay un municipio que le pone el cuerpo, el corazón y que construye futuro y esperanza todos los días para su sociedad. Primero, por supuesto, agradecer la presencia del ministro Juanchi Zabaleta, que además es un compañero y un amigo, que está recorriendo el país con muchos programas. Uno es el Banco de Herramientas y hoy está visitando San Martín. Es una entrega de materiales y herramientas a emprendedores que están iniciando o que algunos están dando sus primeros pasos y que es una ayuda fundamental en esta época tan complicada, donde la necesidad de trabajo es tan importante. Bueno, esto es una ayuda clave para poder fortalecer a esos emprendedores a que puedan enfrentar la situación económica y la situación laboral de la mejor manera posible. Así que bueno, el programa que hoy estamos llevando adelante con el Ministerio viene a complementar las tareas que venimos realizando nosotros en el tema de economía social y bueno, es una gran alegría que hoy lo podamos hacer con tanta gente que le estamos ayudando a cumplir su sueño y por supuesto, sin dudar con la ayuda del Ministerio. Último bloque de este Aciertos y Errores y como siempre vamos a hablar de la temática de salud. Me acompaña también la doctora Amelia Franchi, que ya es parte del staff. Y quiero empezar con algo que empieza a preocupar nuevamente. ¿Están subiendo los casos de COVID, doctora? ¿Cómo estás? ¿Cómo Sí, andás? ¿Cómo andás? Sí, tenés razón. Yo encima es que estoy tan preocupado que Estás hasta muy de saludar angustiado. me olvido. Hasta de saludar Están me olvido. aumentando los casos. Sí. Están aumentando, pero hay una diferencia, digamos, ¿no? En los casos que aumentan hay muchos menos pacientes en terapia intensiva, muy bajo. Sí, 300 contra 8.000 que hubo en su momento. Exactamente, o sea, es muy bajo, con lo cual se plantea que muchos pacientes tienen el positivo, pero están en su casa haciendo el reposo, haciendo todo lo que se indica hasta que pasen los días necesarios para volver a trabajar o a su actividad diaria. Y estamos en Pero presencia de un COVID más leve, digamos, lo que puede pasa es ser. que estamos todos vacunados, la Bueno. mayoría vacunados. Entonces se están haciendo estudios científicos donde se está evaluando de los internados quién tiene vacunas dadas, quién no las tiene o quién lo tiene en forma incompleta y se nota claramente la diferencia en el estado general, en las neumonías, en los procesos graves, en los que tienen que ser puestos con oxígeno y se ha demostrado claramente que duplica o más todavía las personas que no están vacunadas o que tienen una sola dosis o que han pasado más de 100 días, 140, 150 días de la única dosis que se dieron. Y esto claramente los virus siguen estando
y ya vimos lo que está pasando en Europa. Claro, esto. por eso, si algo aprendimos de esta pandemia es que Tenés que a mirar mirar al exterior. para afuera, ¿no? Tenés que mirar para y afuera. bueno, en Pero Asia, tenemos una cantidad enorme de vacunación dentro de nuestro país y eso es muy importante. Hay países que tienen muy bajo y el nuestro somos uno de los que más tenemos vacunada la población. De cualquier manera, es importante que sepan... En Oriente ha habido cierres ya definitivo, digamos, ¿no? ¿Cómo? En Oriente ha habido cierres, digamos. Sí, totalmente. Confinaciones, digamos, o sea, uno ve eso y digo, va a volver eso acá. Viene, pero entonces lo que estamos planteando es lo siguiente. En las 2 dosis primeras hubo una de refuerzo y a los 4 meses del primer refuerzo que se dieron todos, inicia el segundo refuerzo. El segundo refuerzo, que algunos dicen la 4ª dosis, pero es el segundo refuerzo, es a los 4 meses del anterior. Ya sea que te diste 2 vacunas y te tenés que dar el primer refuerzo, tienen que pasar 4 meses. Idem del primer refuerzo al segundo refuerzo. Tienen que darse esto. Ahora, en este momento, el segundo refuerzo se está dando a mayores de 50 y a todos los menores que tienen patología, ¿no? Por supuesto. Así que va avanzando. Hay vacunas, se está dando. Y esto también es importante. En la provincia de saberlo. Buenos Aires en particular, digamos, si ya cumplís con esos requisitos y no te llegó el turno, podés presentarte. No hace falta el turno. Claro, no hace falta. No, va directamente. Pero hay algo muy importante. Si vos tenés una patología de base, tenés hipertensión, diabetes, EPOC, asma, y no tenés 65, la antigripal también es oficial y te podés dar la antigripal junto con la del COVID. No hay problema. ¿Te acordás que antes decíamos hay que esperar 15 días? No, ahora te puedes dar las dos juntas. Y esto es muy importante de saber, porque hay un montón de gripe. ¿Te acordás que lo charlamos esto? Sí. Que desde febrero vienen aumentando en cantidad enorme la cantidad de enfermedades tipo influenza. Hay que vacunarse, señores. Hay que vacunarse y que dejarse de joder, digamos, porque me parece que ha quedado demostrado que es lo único que nos va, al menos, a proteger un poquito más de todo este caos, de una 4ª pandemia, como están diciendo algunos ya colegas tuyos, ¿no? Digamos. Así que también a cuidarnos. Sí, a cuidarnos. Estamos en el Día Mundial de Asma. Realmente el asma es un tema que lo charlamos cada vez que hay este 3 de mayo, o en algunos lados el primer martes de cada mayo. Tratamos de informar que el asma es una enfermedad crónica, que la padecen muchos chicos, pero que también puede aparecer en cualquier momento de tu vida, que es una inflamación crónica de la vía respiratoria. Que si vos ves los pulmones y la tráquea con los bronquios, es una cañería y la cortás a esos cañitos por el medio, vas a ver que tiene por donde entra es como si fuera agua, bueno, acá entra el aire, tiene una capa dentro que se inflama y achica ese conducto, con lo cual... Me haces acordar, mira, vos porque diste un ejemplo de cañería, digamos, es como si la cañería tuviera sarro, digamos. Exactamente, ¿Sí? Entonces la cañería se llena de sarro, nada más que el sarro tenés mucha complicación para sacarlo. Sí. En cambio, en este caso, se dematiza adentro, se inflama y eso lo sacás con antiinflamatorios locales. De ahí la maravilla de los dispositivos, el aerosol, que entran directamente hasta el pulmón. Es que es esto, es que además cuando se inflama dentro del bronquio, a la persona, al chico, al adulto, le falta el aire, no le entra el aire porque tiene su diámetro totalmente chico, entonces se escucha esa sibilancia. Ese silbido, que es como cuando inflas un globo y le haces ese es el típico. ¿Por qué? Porque no tiene espacio ese conducto. Entonces, en ese momento ustedes habrán visto que hace años atrás también tenían mucho miedo de los aerosoles porque había fallecidos, pero porque usaban un broncodilatador solo. Hoy en día se sabe. Y es por esto que el lema de este año es cerrar brechas. ¿Qué quiere decir cerrar brechas? A ver. Que tenemos tratamientos, pero que tiene que ser para todos iguales. Para el que tiene, para el que no tiene, porque los aerosoles son caros. Los medicamentos... ¿Sigue siendo una enfermedad, digamos, que es crónica? Que la transitan mejor aquellos que tienen dinero, digamos? Para decirlo elegantemente. En realidad, en nuestro país, si vos no tenés ninguna obra social, no tenés ningún medio ni prepago ni obra social, todos los lugares públicos tienen aerosoles para este tipo de cuestiones.
No tienen toda la cantidad, pero tienen lo básico, que es el antiinflamatorio local, que es un corticoide, y tiene el broncodilatador. Cuando decís crónica, ¿quiere decir que es incurable, digamos? No es incurable, algunos pueden llegar porque ¿cuáles son las cuestiones por las cuales vos sos asmático? ¿Sos alérgico? Una cosa es el asma alérgico, donde vos sos alérgico al polen, al polvo, y que además cualquier situación que se desencadene te puede producir el ataque asmático. Por ejemplo, una situación de crisis por algún motivo, en los pacientes que son asmáticos es un punto que pueden llegar a desencadenar esa crisis. Si sos alérgico al polen, si sos alérgico a los ácaros, pero también está el que es de por sí, esa vía inflamatoria la tiene sin ningún tipo de alergénico. Entonces, tiene que tratarse. El polen, por ejemplo, ¿sí? La gente tiene determinados periodos donde hay muchos más cosas que vuelan por el aire. Es por esto que cuando hablamos de ecoambiente y asma o cuestiones alérgicas, como sucede en el río Reconquista, que hay fábricas que largan en muchos lados, no solamente en el río Reconquista, que largan sustancias o que hay tóxicos en el aire o que hay polución de elementos de autos y demás, vos vas a ver que hay muchos chicos y jóvenes y adultos también que tienen más cuestiones de espasmo porque hay situaciones tóxicas en el aire. Claro. Por eso el cuidado también, ¿no? Pero el asma en sí tiene tratamiento, tiene lo que se llama un tratamiento crónico que lo pueden usar perfectamente y pueden hacer gimnasia, ejercicio. Todo. Es una persona sana, no tiene que sentirse cerrado en el tema de que yo no voy a poder hacer esto. No, ¿es hereditario esto también? ¿O? No, todas las patologías vos viste que tienen algo de los genes, digamos. Siempre preguntamos si hay algún antecedente de todo tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo importante es el control. Hay aparatos que se usan en la casa para medir la capacidad respiratoria. Entonces vos sabés, hay unos caseros donde se compran, entonces vos sabés cuándo te está bajando la capacidad respiratoria. Y entonces con un buen programa cuidás y controlás al paciente aumentando o disminuyendo la cantidad de medicación que se le da. Y hoy en día hay aerosoles que se usan una vez al día nada más. Qué bueno, ¿no? Lo ha dicho la doctora, que además de doctora es neumonóloga, digamos, ¿no es cierto? Entonces, algo sabe del tema, no es poco la explicación que tiene que ver con este día en particular, con el 3 de mayo, con el primer martes de mayo de todos los años, ¿no? Una patología que la sufren y conviven con ella muchas personas. Así que, Doc, muchas gracias. El cigarrillo también, ¿no? El cigarrillo, ¿no? El cigarrillo también, por supuesto. ¿Provoca el asma el cigarrillo o es algo que dificulta, son digamos? Son tóxicas al humo, por eso no tenés... No, vos lo que decías que el cigarrillo es otro de lo que pulula por el aire. El EPOC forma parte, no de un asma, sino que son enfermedades crónicas del pulmón, por las sustancias, en general por el cigarrillo o por trabajar en lugares donde hay sustancias que van lastimando el pulmón. Pero ese es otro tema. Lo veremos en otro momento. De salud tenemos un montón. Nosotros empezamos a irnos, así antes que... de irte, ¿te puedo decir algo? Decime antes de irnos. Apareció el primer caso de hepatitis grave en nuestra Argentina. Ayer apareció en Rosario. Tenemos hepatitis que están apareciendo por todo el mundo. Hay 140 casos, hubo fallecidos y hubo 15 trasplantes por hepatitis aguda grave y no son ni A, ni B, ni C, ni D y no se sabe qué tipo de virus es. Aparentemente es un adenovirus. Tenemos que estar mucho cuidado en chicos que puedan estar, se da en general más en chicos, que estén vomitando, que se pongan amarillos. Hay que urgente consultar porque apareció nuestro primer caso en Rosario. Y esto es importante. Gracias, Doc. Nosotros nos empezamos a ir y empezamos a escuchar un tema de fondo. Me acuerdo mucho de este tema porque me marcó en algún momento. Es de Los Piojos, se llama Pistola. Y lo traigo a colisión porque, ¿saben qué? En Andalgalá, ¿conocen ustedes? Es en la provincia de Catamarca. La policía reprimió a la gente que se manifestaba contra la mega minería. Ahí van a ver ustedes un video con el cual terminamos el programa del día de hoy y no es menor esto que estamos mostrando, sencillamente porque estos son los problemas que le preocupan a la gente, ¿no? No tanta esas tonteras que están sucediendo, estas diferencias
de pelearse entre ellos, que pareciera que más preocupa la cuestión personal o la cuestión de cada uno que la cuestión general de la gente. Nosotros nos vamos, vean las imágenes de lo que pasaba esta semana que acaba de culminar en Andalgalá, en Catamarca, porque la gente se protestaba en contra de la mega minería. ¡Vayan! ¡Yo por mi hijo voy a pelear! ¡Si tienen madre, tienen hijos! ¡Tengo hijos, lucho por eso! Jubilados de un derecho que cortaron, como le echó el pecho. Solos y otra vez sin nada después. Esta es la policía de Catamarca. Señores, esta es la policía de Catamarca. ¡Váyanse! ¡Tengo hijos! ¡Me van a matar! ¡Mátenme! ¡Mátenme si no son machos! ¡Mátenme! ¿No le da vergüenza a una mujer indefensa? ¡Tengo un escudo más fuerte que el de ustedes! ¡No le da vergüenza! ¡Soy mujer! ¡Tengo hijos! ¡Soy sola! ¡Vamos! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Avance! ¡Avance! ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡Soy de prensa! ¡Soy de prensa! ¡Soy de prensa! ¡Sáquenla! ¡Déjenla! ¡Déjenla! Bastones. La muerte es una cuestión de suerte. Es así. No hay más que hablar. Te vas a leer por donde no esperaste. Es así. No hay más que hablar. Te vas a leer por donde no esperaste.